Bien, la piedra de tropiezo es el título del estudio de hoy de nuestra carta a los romanos, del estudio de la carta a los romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y ya es la parte 63. Vamos allá, Oscar, felicidades, Oscar, donde quiera que estés. Un abrazo, es cumpleaños de Oscar Lozano. Bien, adelante, David. Jesucristo ha sido la piedra de tropiezo del mundo entero, desde los judíos que pretenden alcanzar la salvación por medio de la ley, hasta los gentiles que creen que una justicia los llevará a la eternidad con Dios. Mientras tanto, quienes hemos aceptado la redención de Cristo, hemos sido hechos parte de una enorme e inesperada salvación por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Adelante. ¿Tienes el micrófono, Tom? Tom, si eres tan amable. Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Exacto, este es el final del capítulo 9 de la carta a los romanos. Prácticamente estamos llegando al final. Quiere decir que el próximo estudio vamos a comenzar el capítulo 10. Así es que adelante, vamos a ver los tres temas que hoy vamos a estudiar, si eres tan amable, David. Hoy estudiaremos tres temas relacionados con este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Número 1, los judíos y la ley. Número 2, los gentiles y la justicia. Y número 3, la piedra de Sión. Así es que vamos al primero, los judíos y la ley. Adelante. Bien, siguiente. Tom. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Debemos pensar lo que estaba pasando en la mente de Abraham en este momento. Va a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Siguiente. Tom. Génesis 22, del 9 al 12. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Allá. Ok. Ahora ya entendí. Y no solamente esto, lo que había en tu corazón, yo nada más quería que se materializara para que todas las naciones y todo el pueblo que va a venir de ti sepa que en este acto yo te hago un llamado y hago una profecía de bendición. En este acto que has hecho. Vamos a verlo. Siguiente.
Tom. Génesis 22, del 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Wow, pues eso es, exactamente. Ahí es donde Dios le hace la promesa, justo después de haber hecho ese acto. Y es muy importante tener esto en cuenta porque la ley parte de este punto para poder establecer los sacrificios que redimirían a todos los culpables de haber violado la ley. Vamos a verlo. Adelante, Dave. La vida espiritual siempre ha sido el factor decisivo en el testimonio de Dios en los creyentes, judíos o gentiles. Desde la promesa de Dios a Abraham, esto fue revelado tras el simbólico sacrificio de Isaac, que representaba el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, dando a entender Dios a todo el pueblo descendiente de Abraham que la promesa de la salvación solo estaría vinculada a esa acción de redención y salvación que el sacrificio simbólico de Isaac manifestaba. La frase "en Isaac te será llamada descendencia" es la clave para comprender cuál sería aquella descendencia de la salvación, aquellos que fueran vinculados a ese sacrificio que Cristo finalmente llevó a cabo. No hay otra forma de salvarse. Siguiente. De hecho, más adelante Dios confirmó este vínculo, con la salvación en la ley de Moisés, que tenía como figura central de la misma el sacrificio de redención que Abraham representó con Isaac. Todo el libro de Levítico es la confirmación de esta figura redentora. Si alguno se da cuenta que pecó, deberá tomar un animal que sustituya su propia muerte y cortarle el cuello para quemarlo en partes o entero en el altar. Hasta entonces será perdonado. Toda la descendencia de Abraham fue llamada en este sacrificio redentor y en todo momento estaban sujetos a este. No había perdón sin la muerte inocente de otro ser en representación de los pecados de cada persona. De hecho, la ley condenaba a todo el pueblo, pero el ritual del sacrificio los perdonaba una y otra vez. Adelante, Dave. Me han preguntado por qué había tantos sacrificios. Pues porque había tanto pecado. Es que son muchos sacrificios, pues así está tu alma. Imagínate todo lo que pagó Cristo. Nada más y nada menos, ¿eh? Aquí está la figura. Ofreció a su hijo Isaac. Y este sacrificio simbólico, porque jamás lo efectuó, Dios sabía que en su corazón ya lo había matado, eso fue lo importante. Entonces Dios, de este momento, adelante Dave, ordenó el sacrificio levítico, que tenía la misma figura, pero con un animal que sustituía a ti, pagando por eso. No sustituía a Cristo, te sustituía a ti. Tú eras el pecador a quien había que matar. Por eso había que matar ese animal que te sustituía a ti. Cuidado, era a ti a quien te sustituía. ¿Y qué vino a ser la figura de Cristo? Por favor, David. Después Cristo fue aquella víctima inocente que pagó por ti, pero ya de manera definitiva. Por eso es que tenemos redención.
porque hubo alguien que pagó completamente por nosotros. Pero ese animal no sustituía a Cristo, te sustituía a ti. Y esto es muy importante entenderlo. Por esto podemos salvarnos, porque Cristo pagó nuestro pecado. Adelante, Dave. Por favor, Tom. Levítico 1, del 1 al 8. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Bien, todo esto es lo que aparece parte del libro de Levítico, un extracto. Es Levítico al principio, para que entiendas, 1 del 1 al 8. Ese es el inicio del libro de Levítico. Bien. Y dice que si tú pecas, tenías que llevar a alguien que sustituyera tu muerte, porque tú tenías que morir por haber pecado. ¿Qué hubiera pasado sin la figura de la redención? Nadie se salva. Hasta el último del pueblo de Israel hubiera tenido que morir. Hasta el último, hasta Moisés. O sea, nadie se salva. ¿Por qué por qué sobrevivieron? ¿No? ¿Por qué el pueblo siguió extendiéndose y pudo nacer una nueva generación cada vez? Porque había la figura redentoria. Por favor, David. Tom. Levítico 4, del 27 al 29. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de estas cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le puede saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Ahí está lo que iba a hacer Abraham. Siguiente. La figura de la redención no solo está incluida en la ley, sino que la ley depende absolutamente de esta. Pues de otra manera, ninguno del pueblo de Israel, incluido Moisés, hubiera podido librarse de la condenación por transgredir la ley. La Escritura revela que la transgresión de un solo punto de la ley nos hace culpables de todos. Y esta verdad manifiesta que la ley no era un instrumento de salvación, no, sino de condenación. A diferencia de los rituales, de los sacrificios que hacían referencia a la salvación divina necesaria para librarnos de la condenación de la ley. Por eso la ley sin los rituales redentores de los sacrificios es implacable, inútil, fatal. Solo condena y ya, al cadalso, ¿no? A la guillotina. Debemos dejar de seguir las formas inútiles de la ley y concentrarnos en manifestar el amor y misericordia divinos que nos regeneran a todos. Es en este llamado del sacrificio que hemos sido llamados todos a vivir
en ese sacrificio, no a vivir dando bibliazos de ley a otros. No, porque la ley nos condena. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir en los sacrificios, vivir en la parte de la misericordia, en la parte en donde todos estamos conscientes de que debemos perdonar, donde ya todo está pagado. Vaya dificultad que hemos tenido los hermanos creyentes en todas las épocas, en todos los años. Vaya dificultad. Las iglesias se han desviado en las formas y han perdido el fondo del punto. Siempre ha sido el amor el fondo, siempre ha sido el perdón, siempre ha sido la misericordia. David, Tom. Santiago 2, del 10 al 13. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Claro, lo que estamos hablando. Misericordia, no juicio. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados. También al que tú has condenado, también está condenado, pero tú también estás condenado. Entonces, si avientas la horca y la jalas, se va a calar, tu propio pescuezo se va a jalar ahí. Entonces, no, deja tu horca. Siguiente. Tom. Hebreos 10, del 1 al 6. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Ahí está. Esa es la figura. Cristo como redentor permanente, sí, de tus pecados y de aquel que te ofendió también. Esto está grueso. David. Hay un numeroso grupo de judíos, quizás el más numeroso, que tiene la convicción de que haber nacido judíos garantiza su salvación eterna. Este grupo cree que la promesa de Abraham precisamente les confirma que hagan lo que hagan y pase lo que pase, ellos indefectiblemente irán a la presencia de Dios cuando partan a la eternidad. Sin embargo, existe otro grupo de judíos que condena al otro gran segmento porque está convencido de que deben guardar la observancia de la ley para salvar su alma del infierno. Pues los dos están mal. Ambos grupos de judíos pretenden alcanzar la salvación de su alma a través de la promesa de Dios a Abraham o de llevar una vida santa que guarda la ley. Sin embargo, si no se convierten a Cristo, ninguno se salvará en absoluto, porque en Isaac te será llamada la descendencia. En ese sacrificio. David. La Escritura nos aclara que ambos grupos de judíos están equivocados y que sin un verdadero arrepentimiento y conversión a Cristo,
su alma no se salvará del infierno. Pero sorprendentemente hay un tercer grupo de personas, algunas incluso creyentes salvas, que después de conocer y aceptar la salvación de Cristo, se quieren judaizar y se convierten en una especie de creyentes gentiles judaicos, que usan palabras y formas hebreas para impresionar y parecerse a los judíos. Oh, shalom, shalom, ¿no? Y hacen como hasta rituales y los llevan a cabo y se aprenden los nombres, casi se visten ya como rabinos, ¿no? Y aunque suele haber creyentes salvos en este tercer grupo híbrido, estos permanecen estancados en su relación personal con Dios porque no llevan una vida de verdad en Cristo, sino en la dependencia de su naturaleza para llevar a cabo ciertas formas judías actuadas, pretendiendo con ello alcanzar una supuesta vida espiritual que es una falsedad total. Se ve ridículo, absurdo. Quienes tenemos al Espíritu y hemos ido, en cierta forma, hemos ido creciendo con el Espíritu y hemos ido madurando en el Espíritu, cuando vemos estas representaciones, son teatrales, literalmente son representaciones teatrales. Se ve absurdo, ridículo. Entonces, si has escuchado o si has estado tentado, no lo hagas. Es absurdo, es ridículo. David. Vamos a leer esto. Gálatas 2, del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, claro como el agua. Adelante. Vamos al segundo tema: los gentiles y la justicia. Aquí, este es para nosotros, ¿no? Si es que afloja. Adelante. Tom. Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Así es. Vamos allá. Siguiente. La vida de justicia es el tema más incomprendido de la doctrina cristiana. Muchos creyentes están en los grupos de estudio para hacer acto de presencia y hacer constar que siguen por el buen camino. Ellos creen que tienen una relación sana con Dios, pero viven en la ilusión de su propia fantasía espiritual. La verdad es que Dios no necesita grupos de fans. Somos nosotros quienes en verdad necesitamos a Dios. Por eso el punto no es pertenecer al grupo de estudios de la iglesia, sino en realidad vivir confiando en la guía de Dios para resolver todo en nuestra vida, y Dios nos guiará a los estudios. ¿Ve qué diferente? Los verdaderos adoradores de Dios manifiestan su amor a Él dependiendo completamente del poder de su gracia, de su amor y su misericordia.
No hay otra forma correcta de seguirlo. Punto, no hay. Todo lo demás está en nuestra mente. David. Tom. Juan 4 del 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. 2 veces dice que en espíritu y en verdad. O sea, que verdaderamente. O sea, no actuadamente. No una representación para pasar lista. No, verdaderamente. Aquí está mi corazón, Dios. Sí quiero agradarte. Quiero que tú me guíes. Siguiente. Es momento de hacer un alto en nuestra vida para realizar un autoexamen personal. Otra vez tenemos examen sorpresa. Y evaluar lo que estamos haciendo ante Dios y si en verdad hemos entregado nuestra vida a Él. No vaya a ser que tú le hayas entregado tu vida a la iglesia y no a Dios, no a Cristo. Este es el problema. Para poder llevar a cabo este ejercicio de forma efectiva, simplemente mira todo lo que has adelantado en tus fuerzas al trabajo de la gracia de Dios por tu desesperación, emoción, tu propia visión o falta de paciencia. Para esta evaluación, tu relación con tus seres más íntimos será una muy apropiada referencia. ¿Cómo se sienten ellos en tu presencia? ¿Tienes un testimonio del amor de Dios o de tu carne? ¿Te prefieren lejos o cerca de ellos? Cuando vivimos en los terrores de nuestra carne, lo sabemos, pero necesitamos ser muy honestos y valientes para reconocerlo. O sea, en el fondo, pero a veces muy en el fondo, como que sí lo sabemos. Pero no, tenemos que ser valientes y reconocerlos. Adelante. Por favor, Tom. Lucas 18 del 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Bien. Adelante, vamos con la encuesta, vamos con la evaluación, vamos con el examen. Evaluación de nuestra relación con Dios, sección personal. En los últimos 3 días, fíjate, hay una calificación abajo que dice rojo, amarillo o verde. Rojo es que estás tronado. Amarillo es que, la verdad, andas flojón. Y el verde es que ahí vas bien, ahí vas bien. Nada más hay 3 calificaciones. El tronado, el flojón y el que va bien. Adelante. Número 1. ¿Cuánto tiempo en verdad y de calidad pasas en tu tiempo devocional privado ante Dios? Número 2. ¿Has leído tu Biblia en los últimos 3 días? Dices, a ver, espérame, deja quitarle el polvo. ¿Qué dice aquí? 2017, hijo. Número 3.
¿Has orado en privado confesando tu vida a Dios en los últimos 3 días? Número 4, ¿has esperado por el trabajo de Dios o te has adelantado en los últimos 3 días? ¿Tú sabes cuál es tu calificación? Aquí está Dios enfrente de ti como el sinodal. Tu examen es oral ante Él. Entonces ya ahí no hay más. Tu calificación te la va a dar Él. Número 5, más bien te la va a decir Él. 5, ¿estás justificando pecados que no quieres arreglar en los últimos 3 días? ¿Estás justificando pecados que no quieres arreglar? Bueno, tú pones la calificación que verdaderamente tengas ante Dios, ante Dios. O sea, aquí ya no hay sobornos, ni que el maestro no vio, ni el acordeón, nada. Truenas o pasas, ¿no? O estás bien. Siguiente. Sí, con un tache es amarilla, mi estimado. Evaluación de nuestra relación con Dios. Sección familiar. Ya viene la familiar, la otra era la sección personal. Bien, aquí ya nos vamos a meter al callejón de los trancazos. En los últimos 3 días, número 1, ¿tu trato con tus más allegados íntimos ha sido cordial y amoroso? Ahí están los 3 colores. Incluso puedes imaginar a la persona con la que te relacionas cotidianamente, que te está viendo fijamente, ¿eh? Y a ver, ¿qué vas a poner ahí? ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué haces ahí con el verde? Número 2, ¿has tenido desacuerdos y pleitos en los últimos 3 días? Número 3, ¿has padecido exabruptos con alguno? Escenas. Eso. Creo que todos me entendieron. No, porque el pleito puede ser, ¿cómo estás? Bien. Sí, es que el pleito puede terminar en una rivalidad silenciosa, que es muy común. Te hacen la ley del hielo y ya, ahí ya está. Ya te dije todo, mi estimado, no te hablo. Pero los exabruptos no, los exabruptos es tan, tarán, 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 ¿no? Exacto, con enjundia. Número 4. ¿Las diferencias han afectado tu trato de amor hacia alguno? O sea, que ya estás, que traes ahí tu lista negra. Espérame. 1, 2, 3, 4. Exacto, ahí tengo mi lista negra. Y número 5, ¿padeces de algún rencor o molestia con alguno que ya añejo, que no has querido remontar? Tú pones la calificación ante Dios, ahí está el sinodal frente a ti, tú aquí ya no puedes tú decirle, nos podemos, no, Señor, ¿verdad que no viste aquella que sí vi todo? Siguiente, sección social, ándale, social, trabajo, oficina, escuela, social, cuates, social en general. En los últimos 3 días, número 1, ¿tu trato con otros ha sido cordial y respetuoso? Número 2, ¿has tenido desacuerdos y pleitos? Número 3, ¿has padecido exabruptos con alguno? Número 4, ¿las diferencias han afectado tu trato cordial hacia alguno? Y número 5,
¿Padeces de algún rencor o molestia con alguno? En la parte social, bueno, ahí están los colores también. Esta ha sido tu evaluación privada. Tú ponte tu calificación, tú ya sabes cuánto sacaste ante Dios, tú ya sabes qué tienes. Adelante, David. Este breve ejercicio de evaluación de tu vida espiritual te ayudará a concentrarte en aquellos aspectos de tu vida que te están privando de la plenitud del gozo y de la paz del Espíritu. En realidad, el resultado siempre está alineado a la verdadera forma de tu vida espiritual. No puede ser otro. No podemos alcanzar la perfección de la justicia de Dios con todos, pero debemos vivir en la constante victoria de la gracia. O sea, el punto es que sí estamos en una buena batalla de la fe, pero tenemos que vivir en esa victoria, no en la derrota, justificando la derrota. Solo la honestidad en nuestra relación con Dios puede marcar la diferencia. Si insistimos en justificar nuestra vida de pecado, no avanzaremos en nuestra relación con Dios. De hecho, iremos hacia atrás, manifestando los horrores más oscuros de nuestra propia incredulidad y la insensatez de nuestra vida en la carne. Hay gente que se pasa horas leyendo la Biblia, buscando cómo justificar su pecado. A ver, no, pero este dice aquí que, a ver, este sí pecó, sí, pero es que aquí, espera. ¿Qué? O sea, te estás haciendo guaje. Vamos al siguiente. Tom. Lucas 18, del 13 al 14. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esto está impactante. El publicano, el recaudador de impuestos, se fue a su casa justificado, pero el otro, fariseo, no. Uno se fue salvo de ahí y el otro todavía no es salvo. ¿Cómo la ves? En este ejemplo, vamos a ponerlo como creyentes salvos. Uno se fue habiendo arreglado con Dios su vida de pecado y el otro creyente salvo no se fue a su casa habiendo arreglado su vida de pecado. Todavía vive en esa ira de Dios, o sea, en ese desacuerdo de Dios hacia su vida porque no ha arreglado ese aspecto. Está justificándolo. Esto está grueso, Siguiente. Vamos al tercer tema, la piedra de Sión. Adelante. Tom. Isaías 28, del 14 al 16. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque han dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Ahí está la piedra, preciosa, angular, probada, fundamental, bien colocada. Pero no te puedes justificar. Si no vas a cantar la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y qué guamazo hoy me he venido a dar. Entonces ya no más. Ya no más, tenemos que pasar la hoja, tenemos que pasar al siguiente punto.
Dios, perdóname, no voy a justificar esto. Vamos al siguiente, vamos adelante. Por favor, David. Jesucristo es la piedra preciosa sobre la que Dios ha levantado todo el proyecto de salvación para la humanidad. Toda la estructura depende de la fuerza y de la solidez de su cimiento. Pero al mismo tiempo, esta piedra preciosa es una piedra de tropiezo para quienes pretenden alcanzar la salvación ignorando el eje fundamental de la misma, que es Dios materializado pagando los pecados de aquellos que aceptarán su redención. Ver a la humanidad tratando de alcanzar la vida de plenitud a través de sus propios instrumentos de corrupción humana es como estar viendo a un cerdo intentando quitarse las manchas de lodo en el lodo. ¿Cómo te quitas las manchas de lodo en el lodo? No, pues no se puede. Es imposible alcanzar el amor, la justicia, la verdad y la paz partiendo del corazón sucio, malo, injusto y rebelde del ser humano. Jamás vas a llegar a donde quieres. No, necesitas el agua limpia y esa agua limpia solamente la tiene Cristo. Por favor. Solo la piedra preciosa, angular, puede hacer realidad todos los ideales humanos, pero debe ser en una diferente, propia y divina estructura. No puede ser en la estructura en la que tú y yo vivimos. No puede ser en la estructura de nuestra naturaleza. No, tiene que ser en la estructura de Cristo. Jesucristo es el verdadero sentido de nuestra vida, del propósito de nuestra creación, de la verdadera y tangible esperanza eterna. Esto significa que la misma piedra preciosa que sostiene toda la estructura del proyecto de salvación para la humanidad es al mismo tiempo una piedra de tropiezo para todos aquellos que busquen alcanzar el mismo ideal, pero en otra estructura humana, falsa y corrupta que jamás logrará alcanzarlo. Aquí debemos aclarar que muchas estructuras falsas alternas pueden tener diversos tintes religiosos o espirituales o incluso racionales o intelectuales. Pero ninguna estructura de proyecto alguno de plenitud humana ni de salvación verdadera podrá concretarse jamás, nunca, porque el problema es que el corazón está mal. Para poder resolver algo tienes que primero resolver el problema. Y el problema es que el hombre tiene el corazón completamente corrupto. No puedes partir del corazón corrupto para hacer una estructura correcta. No, tienes que cambiar el corazón corrupto, quitarlo de allí. Por eso es necesaria la conversión a Cristo, porque solamente en la conversión a Cristo esa nueva estructura puede florecer. Adelante. Siguiente. Tom. Daniel 7, del 7 al 9. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. ¿Qué estamos leyendo aquí? Lo que estamos leyendo aquí es que finalmente la humanidad va a lograr hacer lo que siempre ha tratado de hacer. Esto que estás leyendo, que aparece con muchas figuras y símbolos, esto es el logro final de esa estructura humana que ha tratado el hombre de llevar a cabo desde el principio.
desde Caín. Caín llevó los cimientos de su estructura humana a Dios como ofrenda. Y llevó lo mejor de la tierra, dice la Escritura, ¿no? Ya te imaginas unos melones, unas, no sé, frutos coloridos, flores, lo mejor de la tierra. En cambio, lo llevó Caín, y Abel llevó una víctima a quien sacrificó a Dios por sus pecados. Por supuesto, Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y vio mal el sacrificio de Caín, porque Caín estaba en realidad tratando de llegar a Dios a través de su propia corrupción. Y Abel estaba manifestando su incapacidad para llegar a Dios y la necesidad de una víctima para poder acceder a Él, una víctima inocente que pagara sus pecados. Por eso es que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y no vio con agrado el sacrificio de Caín, porque Caín estaba poniendo los cimientos de esta estructura humanista que finalmente se va a llevar a cabo. Y en el libro del Apocalipsis, y Daniel, que es como, Daniel es en cierta forma, tiene muchísima revelación de los últimos tiempos, Daniel. Dios le dio a Daniel esta revelación. Hay muchas cosas que menciona Daniel que confirma el Apocalipsis e incluso le da una perspectiva un poco diferente en el ángulo visual que narra. Vamos a leer esta, porque esta precisamente tiene otro ángulo visual. Aquí habla de un cuerno pequeño que decía grandes cosas y que hablaba con arrogancia, tenía ojos como de los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Adelante, David. Y ahora vamos a leer Apocalipsis, donde aparece lo mismo, pero con otra visión. Adelante, Tom. Apocalipsis 13, del 4 al 7. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Perdón, el dragón es Satanás y la bestia es el anticristo, para que ubiquemos. Ya lo había aclarado Dios en el libro de Apocalipsis un poco antes. Nada más quiero aclarar de qué estamos hablando. Cuando dice dragón, traduce Satanás. Cuando dice bestia, traduce hombre anticristo, que es un hombre muy carismático que va a ser poseído por Satanás para poder gobernar sobre el mundo en los últimos tiempos. ¿Ok? Entonces tú tienes que pensar en esas personas, en esa persona del anticristo como tal, y en la figura de Satanás cuando dice dragón. Entonces dice, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Es que el anticristo es invencible, así va a pensar la gente en la parte final de la tribulación. Seguimos. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una de las cosas que el grupo de Davos de la ONU y no han podido entender es que el Espíritu Santo no está permitiendo que puedan llevar a cabo todas sus atrocidades. Si no fuera por el Espíritu Santo, ya estaríamos en el Apocalipsis, evidentemente. Pero, gracias a Dios, que Dios ha estado guardando una y otra vez a la sociedad y a la humanidad de las garras detrás de todo de toda esta estrategia perversa de despoblación que están llevando a cabo. Bueno, al final Dios le va a permitir al anticristo tener victoria. Ese es el escenario que estaba esperando la humanidad. Cuando Dios ya no esté metiendo su cuchara. Y entonces el hombre le va a decir, Dios le va a decir al hombre, ok, a ver qué haces. Aquí está el escenario como lo querías. Adelante, adelante, empáchate, ¿no? Share yourself, ¿no? Adelante. Y entonces el hombre se va a autodestruir porque pues el hombre
Primero destruye un juguete antes de prestárselo a otro niño, ¿no? ¿No? Siempre. ¿Te gusta mi juguete? Sí, pues ni tuyo ni mío. ¿Te gusta el planeta? Sí. ¿Lo quieres? Sí, pues ni tú ni yo. Botón rojo, hijo. ¡Pum! Así es el hombre y eso va a pasar. Dice la Escritura que si Dios no interviene al último, la tierra desaparece y la humanidad también. Va a tener que venir Jesucristo a detener la destrucción de la tierra. Y cuando vean que viene Jesucristo, todas las naciones que están en guerra van a decir, luego nos arreglamos, allá está el verdadero enemigo, todos los tanques hacia allá, todas las municiones, todos los esfuerzos, los ejércitos, todos hacia allá. Y entonces Jesús va a ser así, y todos van a caer muertos. Va a ser la guerra más corta de la humanidad. Ahí va a acabar la guerra. Porque el que controla el latido de sus corazones simplemente va a decir, enough. Y le va a apretar el off. Y ya. Se acabó. No necesita hacer algo. No. ¡Pum! Se acabó. Vamos a ver unas imágenes que más o menos nos ubican en esta siguiente, David. Aquí tenemos una representación visual del cuerno pequeño. No es una foto del Apocalipsis, no. Es una representación de un artista que, como se lo imaginó, el cuerno pequeño hablando con arrogancia, que se supone que es un cuerno que está sobre el dragón, bueno, no, sobre la bestia, que tiene los cuernos, y ese cuerno es el anticristo. Siguiente, que es como el renacimiento del imperio, del antiguo imperio romano, que va a surgir como nuevo imperio y va a regir sobre todo el mundo. Tom. Apocalipsis 19, del 19 al 21. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Así es. Es aquí como así acaba el episodio de la humanidad gobernando a la humanidad. Ahí está. ¿Se acabó? Ese es el the end. This is the end. ¿No? Vamos a, siguiente, David. Vamos a esta imagen, que también es una imagen de referencia, donde vemos una representación, tampoco es una foto del infierno, no existe. Es una representación del anticristo ardiendo en el fuego. Y es que definitivamente ese es el futuro real que ya sucedió ante Dios. O sea, lo que Dios te narra ya sucedió ante Él. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Adelante, David. Conclusión, número 1. Recuerda que muchos creyentes están en los grupos de estudio para hacer acto de presencia y hacer constar que siguen por el buen camino. Ellos creen que tienen una relación con Dios sana, pero viven en la ilusión de su propia fantasía espiritual. Número 2. Ten siempre presente que solo la honestidad en nuestra relación con Dios puede marcar la diferencia. Si insistimos en justificar nuestra vida de pecado, no avanzaremos en nuestra relación con Dios. De hecho, iremos hacia atrás, manifestando los horrores más oscuros de nuestra propia incredulidad y la insensatez de nuestra vida en la carne. Y número 3, no olvides que Jesucristo es el verdadero sentido de nuestra vida, del propósito de nuestra creación y de la verdadera y tangible esperanza eterna. Tú decides si te tropiezas con esta piedra o si esta piedra es verdaderamente el ancla de tu vida espiritual.
No sé si tengan alguna pregunta. Vamos al siguiente versículo y pásenme el micrófono, por favor, acá atrás de Marta. Vamos al siguiente. Adelante, Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es. Vamos ahora a pasar el micrófono atrás. Ahí está. Así acabamos siempre los estudios de Romanos, sabiendo que el final de todo esto es que nuestra vida alcance esta plenitud de perfección que finalmente Dios quiere instaurar en cada uno. Adelante con la pregunta. Respecto a lo del sacrificio, ¿qué quiere decir que el animal sea perfecto? O sea, o que no tenga defecto. O que tenga 4 patas y no 3. Que tenga los cuernos bien y que no tenga ahí como que la cabeza medio... Porque es que sí pasaba que de pronto veías que el animal salía cojo o chueco y entonces, ese para Dios. Sí, claro, sí, eso no lo puedo vender. Entonces todo lo que no puedo vender para Dios, ¿no? Sí, el hombre es espectacular. No, somos espectaculares. Eso significa, o sea, que estuviera en excelentes condiciones. Eso quiere decir perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿A qué se refiere qué? Dicen, a ver otra vez. ¿A qué se refiere con la marca de la bestia? La marca, bueno, pero no es una pregunta que ataña a lo que vimos en este. Ok. La marca que va a poner la bestia es una especie de acceso a la información personal de cada persona, de cada individuo. Entonces, literalmente va a ser el acceso a tu cuenta bancaria, a tus datos personales. Es como tener en una sola cápsula tanto tu estado de cuenta como tu INE, tu pasaporte y todo lo demás. Tu historial, si debes multas, todo, ¡pic! ¡Pic! Exacto. Va a ser en la mano derecha o en la frente. Te van a escanear, te van a poner algo ahí para que... Las personas que lo tengan automáticamente... No, automáticamente no. Las personas que se dejen marcar van a tener que hacerlo con una especie de conciencia, no sabemos cómo, pero la Escritura revela que lo van a saber de manera absoluta, van a renunciar verdaderamente, van a tomar su decisión eterna en ese momento. O sea, las personas que accedan a tener la marca renuncian completamente a una relación con Dios para siempre. Entonces va a ser una decisión tremenda, porque su trascendencia va a ser eterna. De hecho, tanto que las personas que queden vivas con la marca después de que venga Cristo, van a ser llevadas al infierno. Ahí es cuando Dios hace el juicio de las naciones. Y todas aquellas personas que tuvieron la marca tendrán que ir al infierno porque aceptaron de manera consciente esta decisión eterna, sabiendo que la decisión era definitiva y que no era revocable. Bien, ¿alguien más? Perfecto, vamos a dar gracias.